Es así esta historia que muchos intentaron silenciar. Una historia de pasiones ocultas, amistad traicionada, celos enfermizos y silencios que gritaron más fuerte que cualquier declaración pública. Fue cierto que Paloma Cuevas mantuvo un romance secreto con Antonio Banderas. ¿Sabía Luis Miguel lo que ocurría a sus espaldas? ¿Y qué llevó finalmente a Paloma a romper el silencio, sin miedo alguno? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará por completo lo que creías saber sobre este trío de celebridades. No olvides suscribirte, darle like al video y comentar tu opinión al final, porque después de esto, nada volverá a ser igual. Paloma Cuevas y Antonio Banderas se conocieron en un evento privado en Marbella, años atrás, mucho antes de que ella se hiciera pareja oficial de Luis Miguel. Ambos provenían de mundos distintos pero conectados por el arte, la sensibilidad y un círculo social de élite. Él, actor consagrado. Ella, diseñadora, empresaria y una mujer de refinado porte. La conexión fue inmediata. Conversaban por horas, se entendían con tan solo mirarse. Antonio admiraba la elegancia, la inteligencia y la serenidad de Paloma. Paloma, por su parte, se sentía escuchada, comprendida y valorada por el actor malagueño. Pero era solo amistad, o eso juraban ambos. Sin embargo, incluso los más cercanos comenzaban a notar una chispa distinta. Algo que se salía del marco habitual de una amistad. Coqueteos velados, miradas que duraban más de lo necesario, conversaciones nocturnas sin razón aparente. La verdad comenzó a gestarse en el silencio. Cuando Luis Miguel reaparece en la vida de Paloma Cuevas, lo hace en un momento crucial. Ella venía de un matrimonio fallido con Enrique Ponce, desgastada emocionalmente, dolida, y buscando reconstruirse. Luis Miguel, en cambio, estaba en busca de una mujer que le brindara paz y confianza, alejada de los escándalos de su pasado. Fue un flechazo casi inevitable. Ambos se conocían de años atrás, pero ahora el destino los ponía frente a frente en una nueva etapa. Se volvieron inseparables. Luis Miguel la protegía, la llenaba de atenciones y, por primera vez en mucho tiempo, la hacía reír. Pero, también comenzó a mostrar un lado posesivo, controlador y profundamente celoso. Y no pasó mucho tiempo antes de que ese nombre prohibido saliera a la luz, Antonio Banderas. Al principio, Luis Miguel se mostraba despreocupado cada vez que Paloma hablaba de Antonio. Pero con el tiempo, algo comenzó a cambiar. Se dio cuenta de que ella hablaba con brillo en los ojos, que su risa era más natural al mencionarlo, que todavía se escribían mensajes, incluso cuando estaban en pareja. Luis Miguel, marcado por relaciones pasadas donde la infidelidad y la traición habían dejado huella, no tardó en sospechar. Los celos comenzaron a corroerlo desde dentro. ¿Por qué sigues hablando con él? ¿Tanto te importa lo que piensa? ¿No crees que ya es suficiente? Paloma, incómoda, intentaba justificar esa amistad con argumentos racionales. Antonio es mi amigo de toda la vida. No hay nada más que eso. Pero Luis Miguel no estaba convencido. Y lo que al principio fueron simples dudas, se convirtieron en obsesiones silenciosas. Los rumores crecieron. Algunos empleados cercanos afirmaban que Paloma y Antonio mantenían reuniones secretas, llamadas telefónicas de madrugada, e incluso se habrían visto en París en una escapada, casual. Otros decían que ella lloraba después de cada encuentro con Luis Miguel, que se sentía atrapada, presionada, y que solo con Antonio encontraba consuelo. ¿Fue un romance fugaz, una aventura emocional, o simplemente una amistad demasiado intensa para ser comprendida? Paloma nunca lo admitió, hasta años después. La confesión no vino en una revista, ni en televisión. Fue durante una conversación privada con una persona muy cercana, que terminó filtrando las palabras exactas. Sí, lo amé, no como se ama a un esposo, pero sí como se ama a un refugio. Antonio fue mi escape cuando sentía que todo a mi alrededor se derrumbaba. Esa frase bastó para detonar una tormenta. Luis Miguel, al enterarse de esta confesión, sintió que su mundo se venía abajo. ¿Acaso había sido engañado? El amor que creía exclusivo era compartido en secreto con otro hombre. Las discusiones se volvieron frecuentes. Paloma, cansada de vivir entre la presión de un amor que ya no la dejaba respirar y el recuerdo de otro que la hizo sentirse viva, tomó una decisión. La separación fue silenciosa, no hubo escándalos, ni comunicados oficiales, ni declaraciones cruzadas. Pero quienes estaban cerca sabían que algo en ella se había roto para siempre. Paloma se alejó de todo. De las cámaras, de los eventos, de las entrevistas. Se refugió en su trabajo, en sus hijas, y en sus recuerdos.
Luis Miguel, por su parte, volvió a la soledad que tantas veces lo acompañó. Rodeado de fama, lujo y fans, pero vacío por dentro. Y Antonio Banderas, siguió con su vida, con su carrera, pero en más de una entrevista, cuando le preguntaron por Paloma, se le escapó un suspiro. Un suspiro que lo dijo todo. Con el paso de los años, nuevas piezas del rompecabezas fueron encajando. Correos electrónicos filtrados, conversaciones entre amigos cercanos, y una fotografía nunca publicada de Antonio y Paloma, abrazados, en un hotel de Nueva York. Los rumores ya no eran solo rumores. La verdad, por fin, comenzaba a ver la luz. Paloma lo había amado en silencio. Luis Miguel lo sospechó todo el tiempo. Y Antonio, fue el amor que no pudo ser. Hoy, Paloma Cuevas vive alejada del ruido mediático. Ya no intenta justificar su pasado, ni explicar sus decisiones, porque entendió que hay amores que no necesitan escándalos para ser reales. Y traiciones que no necesariamente son físicas, pero igual desgarran el alma. Luis Miguel continúa con su legado musical, pero quienes lo conocen bien, aseguran que desde aquella separación, nunca volvió a amar igual. Y Antonio Banderas, en la madurez de su vida, guarda en lo más íntimo de su corazón el recuerdo de una mujer que alguna vez lo miró con ternura y miedo a la vez. Una mujer que parecía tenerlo todo, belleza, elegancia, prestigio, una familia reconocida, y al lado, algunas de las figuras más codiciadas del mundo del espectáculo. Pero la verdad, como suele suceder con quienes sonríen en público y lloran en silencio, es mucho más oscura, más compleja, y, sobre todo, más humana. En esta historia descubrirás quién fue realmente Paloma Cuevas, qué ocultó durante años, por qué su vida ha estado marcada por el silencio, los rumores, las traiciones, y un amor que jamás logró sanar. Fue cierto que mantuvo un romance con Antonio Banderas a espaldas de Luis Miguel. ¿De qué manera enfrentó la presión pública, los fracasos amorosos, los escándalos, los celos, y la soledad? ¿Y cómo terminó su historia, cuando pensábamos que por fin había encontrado la felicidad? Prepárate, porque estás por conocer la otra cara de Paloma Cuevas, una historia llena de contrastes, como una rosa, hermosa, pero con espinas que hieren profundo. Desde niña se movía con soltura entre los grandes nombres de la aristocracia, el arte y el espectáculo. Parecía destinada a ser parte de ese mundo de perfección, vestidos de alta costura y elegancia discreta. Pero lo que muy pocos sabían, es que Paloma nunca se sintió completamente parte de esa vida. Siempre sintió un vacío, una sensación de tener que sonreír aunque por dentro estuviera rota, una obligación de estar a la altura, cuando muchas veces, lo único que quería era escapar. Estudió en Estados Unidos, se formó como diseñadora y empresaria, y fue construyendo un nombre propio que la alejara de la simple etiqueta de hija de. Fue entonces que conoció a Enrique Ponce, el torero más aclamado de su generación. Y su vida cambió para siempre. La boda entre Paloma Cuevas y Enrique Ponce fue uno de los eventos más comentados de la sociedad española. Celebrada en 1996, fue un verdadero cuento de hadas, al menos en las portadas de revista. Pero puertas adentro, la historia era muy distinta. Durante años, Paloma vivió a la sombra de Enrique. Mientras él se consagraba en las plazas y en los titulares, ella criaba a sus hijas, organizaba su hogar, sonreía en cada evento, y callaba. Los rumores de infidelidades por parte de Ponce nunca cesaron. Y Paloma, con esa elegancia que la caracteriza, aguantó, perdonó y disimuló, como si no tuviera permitido romperse. Fueron 24 años de matrimonio, en los que la fachada de familia perfecta comenzó a resquebrajarse. Y un día, sin que nadie lo esperara, Enrique pidió el divorcio. Lo más impactante, lo hizo público antes de comunicárselo a ella personalmente. Fue el primer gran golpe emocional y mediático que sufrió Paloma Cuevas. Después del divorcio, Paloma cayó en un silencio profundo. No hubo declaraciones, no buscó venganza pública, no vendió su historia. Simplemente se retiró del foco mediático y comenzó a recomponerse en la intimidad de su hogar. Pero quienes la conocían sabían que aquella mujer, fuerte por fuera, estaba deshecha por dentro. Perdió no solo un matrimonio, perdió el proyecto de vida que había construido, perdió la fe en el amor, y casi pierde la fe en sí misma. Su tristeza era tan profunda que llegó a confesárselo a una amiga íntima. Mayor que, no sé si me rompió más su traición, o el tiempo que perdí amando a quien no me amaba. Ese fue el momento más oscuro en la vida de Paloma.
Luis Miguel conocía a Paloma Cuevas desde hacía muchos años. Eran amigos de familia, se respetaban, se admiraban, pero tras la ruptura con Enrique Ponce, el Sol de México volvió a su vida con otra energía. Comenzaron a salir, primero como amigos, pero las miradas cómplices, las cenas privadas, los viajes discretos, comenzaron a levantar sospechas. Hasta que en 2022, las cámaras los captaron tomados de la mano. Paloma y Luis Miguel eran oficialmente pareja. El mundo se sorprendió. Algunos lo celebraron como un renacer para ambos. Otros, comenzaron a especular con un supuesto triángulo amoroso. Y entre todos esos rumores, surgió un nombre prohibido, Antonio Banderas. Paloma Cuevas y Antonio Banderas se conocían desde hacía más de 2 décadas. Compartían amistades, eventos de caridad, incluso proyectos artísticos. Pero nadie imaginaba que entre ellos pudiera haber existido algo más. Años después del divorcio con Ponce, cuando Paloma comenzaba a reconstruirse, se dejó ver muy cercana a Banderas. Conversaciones íntimas, encuentros sin prensa, risas que solo se daban entre ellos. Y según personas cercanas al actor, él estaba, encantado, con Paloma. Luis Miguel, quien arrastraba una historia de relaciones fallidas y traiciones, no pudo evitar sentir celos. Comenzaron las discusiones, las preguntas, las sospechas. En una conversación filtrada, Paloma habría dicho: Antonio fue mi consuelo, mi refugio, mi escape. Nunca me hizo daño, nunca me juzgó, solo me hizo sentir viva otra vez. Aunque nunca se confirmó públicamente, esa frase fue suficiente para desatar el escándalo. Luis Miguel, al enterarse, cambió por completo. Volvió a cerrarse, a distanciarse emocionalmente, y según fuentes cercanas, la relación se volvió fría, distante, sin retorno. Paloma, nuevamente, se enfrentaba a un amor que se deshacía frente a sus ojos. Oficialmente, a Paloma Cuevas solo se le han conocido 2 parejas, Enrique Ponce y Luis Miguel. Pero los rumores apuntan a que pudo haber vivido romances discretos, pasajeros, pero intensos con empresarios, artistas y personajes del círculo cultural europeo. Ninguno confirmado, ninguno exhibido. En cuanto a Luis Miguel, la relación habría terminado de manera discreta, sin comunicados ni notas oficiales, pero con corazones rotos por dentro. Hoy en día, Luis Miguel ha sido visto solo nuevamente, mientras que Paloma prefiere mantenerse lejos de los focos. Paloma Cuevas no es solo una figura decorativa del espectáculo. Es empresaria, diseñadora de modas, una mujer con visión artística, dedicada al diseño de interiores y al mundo del lujo. Pero su carrera siempre ha quedado opacada por los hombres que la rodearon. A pesar de sus logros, los titulares siempre hablaban de la ex de Ponce, o la nueva pareja de Luis Miguel. Nunca de Paloma Cuevas como mujer autónoma, creativa, sensible y profunda. Esa invisibilización fue otro de sus grandes dolores. Hoy, a sus 52 años, Paloma Cuevas vive en un estado de soledad emocional muy distinto al glamour que la rodea. Sigue siendo bella, elegante y reconocida. Pero, en lo íntimo, su vida está marcada por el vacío de amores que nunca terminaron bien. He amado profundamente, y por eso he sufrido profundamente, habría dicho en una conversación privada. No es la mujer frágil que todos creían, pero sí la mujer herida que muchos ignoraron. Y así, se confirmó la triste noticia de Paloma Cuevas. No por una muerte física, sino por una despedida emocional. Una vida llena de rupturas, falsas esperanzas, y silencios prolongados. ¿Y tú, crees que Paloma Cuevas fue víctima de los hombres que la rodearon, o simplemente eligió mal en el amor? ¿Fue justa su historia? ¿Mereció vivir con tanto silencio? Déjalo en los comentarios. Y si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte, dar like y compartir este video. Porque detrás de cada gran mujer, muchas veces hay una historia de dolor que nunca se contó. Y hoy, al fin fue contada.